¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me presento, mi nombre es Alfonso González. Yo vengo a mostrarte un tema muy interesante, fracciones. Perfecto, y para comenzar vamos a entender qué son las fracciones. Cuando las fracciones es un subconjunto o un total que existe de algo y lo vamos a dividir entre un número para que nos dé ese mismo número fraccionado en partes iguales. Por ejemplo, tenemos un pastel y está dividido en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4. Tenemos que tener en cuenta que este pedazo va a ser exactamente igual a este y este. Y se va a representar un pedazo como un cuarto. De esta manera, si nosotros completamos todo el pastel va a ser igual a 4 cuartos. De esta manera, 4 cuartos va a ser el total que existe de algo. Ahora vamos a ver cómo se representan las fracciones. Vamos a continuar con el pastel. Tenemos el pastel fraccionado en 4 partes iguales. Y por decir algo, vamos a tener 2 partes seleccionadas. De un total que son 4 cuartos, vamos a tener 2 cuartos. Y vamos a entender estas fracciones de la siguiente manera. Sabemos que la parte de abajo va a ser el denominador. Y la parte de arriba va a ser el numerador. Esta parte lo podemos entender de la siguiente forma. El denominador lo vamos a entender como el todo que existe de la división y el numerador va a ser la cantidad seleccionada de este subtotal. Es decir, acá tenemos el total que es el denominador y aquí tenemos el numerador que nos está diciendo que es 2. Es decir, seleccionamos 2 del subtotal de 4. Vamos a entender cómo se representan las fracciones. Las fracciones se pueden representar de la siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se representan las fracciones. Las fracciones se representan de esta manera: dos números, uno seguido de otro de manera vertical. Tenemos un medio, así se lee esta fracción. Tenemos que tener en cuenta que la parte de arriba va a ser el numerador y la parte de abajo va a ser el denominador. Y la línea que está en medio va a ser la línea o la raya fraccionaria que va a dividir estos dos números. El numerador va a ser el número que va a representar el subtotal de los números marcados de la división. Y el 2, que en este caso es el denominador, va a ser el todo que existe de algo. Es decir, nosotros tenemos de un entero, un medio es lo que está seleccionado acá. Entonces esto va a equivaler a un medio exactamente, y de este lado vamos a tener otro medio. De esta manera podemos concluir que para hacer un entero vamos a necesitar 2 medios. De esta manera podemos entender que una fracción se divide en numerador, denominador, y ya sabemos cuáles son sus especificaciones. Perfecto, para entenderlo mejor vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos 4 diferentes pasteles y lo único que cambia es su diferencia. Perfecto, para entenderlo mejor y que se nos quede más claro, tenemos dibujados 4 pasteles. De estos 4 pasteles, la única diferencia que tienen es que están divididos de forma diferente. En este tenemos divididos en 2, 4, 3 y 6. Y para que se nos quede más claro tenemos que rectificar lo siguiente. Un medio más un medio va a generar todo el entero. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto va a generar el entero. Un tercio más un tercio más un tercio, todo el entero. Y de la misma forma va a ser con los sextos. Si nosotros sacamos un medio, vamos a tener la mitad del entero. Y la otra mitad no. Del tercio, si nosotros tenemos 2 tercios, vamos a tener 2 tercias partes de todo el entero que ya tenemos hecho. Es decir, un entero falta por seleccionar. En este caso podríamos tener los 4 enteros y vamos a tener 4 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener de todo el subconjunto de algo que tenemos, vamos a tener todos. Y de un sexto podemos tener solo un pedacito y vamos a tener solo una sexta parte de todo el pastel que tenemos hecho. De esta manera podemos seleccionar y dividir todas las fracciones que nosotros podemos imaginar. Por último, yo sé que muchas veces nos hemos preguntado ¿para qué nos sirven todas estas cosas en nuestra vida cotidiana?
Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo en el que podemos realizar el uso de fracciones. Tenemos el siguiente problema. ¿Cuál es un cuarto de 280 pesos? Tenemos que entender que 280 pesos es todo el entero que tenemos en sí. Y tenemos que dividirlo en 4 partes iguales y solo seleccionar una sola parte para saber cuál es una cuarta parte de 280. Vamos a hacerlo gráficamente para verlo entendiendo poco a poco. Tenemos el entero. Lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Y todo esto va a representar exactamente 280 pesos. Aquí ya no hay pierde. Ahora lo único que tenemos que hacer es saber cuánto vale ese pedacito. Y para hacerlo tenemos que dividir 280 pesos entre 4, que es lo que tenemos dividido. Entonces hacemos la división convencional. Va a ser 280 sobre 4. Va a tocar la 7. 7 por 4, 28, para 28, 0. El resultado va a dar 70. Entonces, una cuarta parte del entero va a ser igual a 70 pesos. Si nosotros, o nos hubiera pedido el problema, ¿cuáles son 2 cuartas partes de 280? Pues muy fácil, tenemos que una cuarta parte vale 70, entonces 2 cuartas partes van a ser 70 por 2, va a ser 140. De esta manera podemos ver y entender por dónde vienen las fracciones, cómo las podemos usar y entender cada concepto que conlleva este tema. Espero que te haya agradado este video. Si fue así, dale like, suscríbete. Saludos.